En el día después de la entrega de 29 narcotraficantes por parte de México a Estados Unidos, se llevaron a cabo audiencias en donde algunos se declararon no culpables. La que más llamó la atención fue la de Rafael Caro Quintero. Desde temprana hora llegaron compañeros y familiares del exagente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, asesinado en 1985. Nuestro compañero Arturo Ángel compartió el documento de la Fiscalía de Estados Unidos, donde confirmó que Caro Quintero fue expulsado de México y pidió que se quede en prisión hasta su juicio. Otros criminales que se declararon no culpables fueron el ex líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, acusado de crimen organizado y tráfico de cocaína a Estados Unidos, y José Ángel Canovio, alias el Güerito, ex jefe de seguridad de los Chapitos. So this is a removal, and because it's a removal, there are some allowances to supersede on an indictment and bring additional charges, and I'm certain that the United States government will look at all available options to ensure that we hold Rafael Caro Quintero accountable to the most heinous crime that is possible against a DEA agent, and that's the murder of Kiki Camarena. You can never kill a DEA agent. And you will never get away with it. We will never allow that to happen, and we will never forget. 40 years after the brutal kidnapping, torture, and murder of DEA Special Agent Enrique Kike Camarena, his killer is finally facing justice in the United States. Caro Quintero is presumed innocent, but if he's convicted, he faces a mandatory life sentence or possibly the death penalty. Y familiares de Kiki Camarena, a través de un comunicado, señalaron que hoy fue un día que habían esperado por mucho tiempo. Tras 4 décadas, la persona responsable por llevarse a nuestro amado Kiki ha sido traída a los Estados Unidos para responder por lo que hizo, indicaron. El juez Enrique Camarena Jr., hijo de Kiki Camarena, realizó una llamada con la fiscal general Pamela Bondi y el fiscal adjunto Emil Bob. Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo Ángel. Tú estuviste ahí en esta primera presentación, en esta audiencia, ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, en donde, pues, estaba ahí, se dieron cita agentes de la DEA desde temprana hora y además tengo entendido que se llevó a cabo no en los salones en donde pues generalmente están las audiencias como en la que estuvimos con García Luna, por ejemplo, sino fue en un lugar especial. Arturo Ángel, buenas noches. Sí, exacto, Elisa, muy buenas noches. Sí, en el salón de ceremonias del el edificio de la Corte es donde se realizó este evento, ¿no? El salón de ceremonias no se utiliza para audiencias, Elisa, es una especie de, déjame decirlo, de auditorio con los asientos como si fuera una especie de herradura, ¿no? Sí. Y en realidad se utiliza para estos eventos donde se autoriza la naturalización, por ejemplo, de muchas personas que obtienen la ciudadanía estadounidense. Entonces son eventos masivos, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué en esta ocasión se realizó ahí la audiencia de Caro Quintero? Porque vinieron más de 100 agentes de la DEA y del FBI que venían no a participar en la audiencia, Lisa, sino como público, lo cual nos da una clara estampa de que, como ya lo comentábamos el día de ayer, Caro Quintero es, pues, para los Estados Unidos, para el Departamento de Justicia y en particular para la DEA, pues un asunto personal, como ellos mismos lo dijeron. De hecho, cuando arrancó la audiencia, la fiscal Sarita Comatiredi, que es la que presentó los cargos, que por cierto es la misma fiscal que llevó el caso de Genaro García Luna, justamente empezó su exposición, Elisa, diciendo que este era un momento esperado durante 40 largos años, pero que finalmente la justicia no olvida, que la DEA no olvida, y llegaba el momento de que el señor Rafael Caro Quintero enfrentara a la justicia. Vimos por primera vez a Caro Quintero ya frente al juez federal, tal cual, como lo están viendo en estas fotografías, Elisa. Sí.
exactamente lo mismo, solo que ahora con el uniforme naranja y con una playera azul encima, ¿no? Ya habitual de las personas que están presas aquí en el estado de Nueva York. Caminaba bastante, déjame decirte que un paso lento, pero no con tantas dificultades como por ejemplo en algún momento vimos con el Mayo Zambada. Eso sí, cabizbajo, creo que el ambiente se sentía y él lo sabía, que estaba entrando en un sitio donde todas las miradas estaban puestas en él, unas miradas que eran pues como digamos que de revancha, ¿no? De que había llegado el momento de que comenzara a saldar las cuentas, y así lo dijeron los fiscales, Elisa, cuando incluso confirmaron ante el juez federal que en caso de que Caro Quintero sea declarado culpable, ahora que ya arranca formalmente su proceso, él se declaró no culpable como ya lo vimos, pero en caso de que el proceso avance y de que el asunto llegue a un juicio y haya un veredicto de culpabilidad, dijeron los fiscales, dijo la fiscal Sarita Comatireri, textualmente que se buscará la pena de muerte en contra de esta persona. Qué duro, qué duro. Oye, sí, justamente en las imágenes que acabamos de presentar, en donde dan la conferencia de prensa ya afuera de las instalaciones de la Corte, en este lugar pues que ya se volvió un clásico para la justicia mexicana, Arturo Ángel, porque ahí están todos los capos. Mira, ahí vemos a mi mano izquierda, lo estoy viendo de frente, a Sarita Comatiredi, ¿verdad? Eso, te iba a decir que me pareció verla ahí. Entonces, ella va a ser la fiscal que presentará los cargos en caso de que se llegue a juicio con Caro Quintero. Exactamente, ella va a ser igual junto con Erin Rein y otros fiscales que ya vimos en el caso de Genaro García Luna. Ellos van a estar llevando el caso de Caro Quintero. En el caso de Vicente Carrillo Fuentes, que también, el viceroy, que también fue presentado aquí, el hermano del antiguo señor de los cielos, ¿no? Sí. Va a ser otro equipo de fiscales, ¿no? Pero para que veamos, insisto, de hecho, en su exposición, la fiscal dijo que muchas de las pruebas en contra de Caro Quintero, Elisa, son las mismas pruebas que vienen del caso del Chapo Guzmán y que ya surtieron efecto. Una cosa importante es que el juez que llevó la audiencia sí pidió aclarar cómo es que habían sido entregados Caro Quintero y Carrillo Fuentes, ¿no? Porque los fiscales hablaron de expulsión, ¿no? Sí. Y el juez preguntó literalmente, ¿a qué se refieren con expulsión y no extradición? Y los fiscales dejaron de manera clarísima ahí en la sala de audiencias ante el juez Elisa que pues fue una decisión de México, dijeron los fiscales, fue un tema de no seguir el procedimiento de extradición común, sino de literalmente entregar a estas personas con un proceso mucho más expedito, bajo el argumento de que eran una amenaza para la seguridad nacional. Y el juez preguntó, ¿para la seguridad nacional de quién? Sí. Y los fiscales sostuvieron que de México y que había sido una decisión de los mexicanos, y tan es así que el señor Caro Quintero y Carrillo Fuentes bajaron de aviones militares que aterrizaron en Nueva York. Fíjate, es que es curioso porque todo esto, bueno, se puede complementar, pero en algunos momentos las propias declaraciones de autoridades mexicanas no parecen tan complementarias, sino incluso a veces contradictorias. Hoy en la mañana comentaba el secretario de Seguridad, García Harfuch, que se llevó a cabo esta entrega porque algunos podrían salir libres, porque a algunos jueces los podrían dejar libres, ¿no? Entonces recalcó esta versión oficial, mientras que el fiscal Gertz Manero recalcó que fue a solicitud de Estados Unidos que se entregó por parte de México a estas personas, ¿no? Haciendo énfasis sí en la Ley Nacional de Seguridad, ¿no? de México. Entonces, bueno, está todavía ahí como muy abierto el tema. Lo que sí sabemos son las implicaciones que esto puede tener inmediatamente en la sentencia que les den a estos capos, que puede incluir la pena de muerte. No, totalmente, Lisa. Digo, más allá de quién se lo pidió a quién, o si fue una negociación en el contexto de cómo está la situación de México, Estados Unidos, lo cierto es que Caro Quintero y Carrillo Fuentes están exactamente en la misma situación del Mayo Zambada. Exacto. No tienen las protecciones de una extradición y por lo tanto, y sé que escuché hace rato al fiscal Gertz Manero diciendo que él no cree
que la pena de muerte sea aplicable y que los convenios no sé qué. Dijeron textualmente los fiscales, lo ha dicho desde ayer el Departamento de Justicia, y lo dijeron los fiscales en la sala de audiencia, y lo dijeron los fiscales en la conferencia de prensa fuera de la corte. Sí. Ellos ven factible la petición de una pena de muerte, y eso, como incluso lo señaló el jefe de la división de la DEA de Nueva York, un audio que también pusieron, eso es factible porque estas personas vienen removidas, no vienen extraditadas, y por lo tanto no tienen ninguna protección en ese sentido, y se pueden desde agravar los cargos, presentar las acusaciones o incluso solicitar la pena de muerte. Así se está señalando aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, siguiente parada, marzo 25, ¿marzo qué? 25 para Vicente Carrillo y 26 para Caro Quintero. Las primeras audiencias de revisión del caso. Recordemos que también en marzo habrá audiencias en Chicago de los hijos del Chapo Guzmán, y el 22 de abril aquí en esta misma corte de Brooklyn, revisión, ya sería la cuarta audiencia en el caso del Mayo Zambada, ¿no? Por lo pronto están todos en la misma prisión que el Mayo. Bueno, sí, Caro Quintero, esta noche ya duermen, Viceroy, ¿no? Caro Quintero, el Viceroy y el Mayo duermen en la misma cárcel de Brooklyn, Elisa. Muchísimas gracias, querido Arturo Ángel. Saludos. Buenas noches. Y sí, desde temprana hora le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta llegada, entrega, expulsión de los 29 capos a Estados Unidos, pero se limitó a decir que la información la presentarían integrantes del Gabinete de Seguridad, y así sucedió. Después se llevó a cabo ya la conferencia en donde hablaron Gertz Manero y García Harfuch. El Gabinete de Seguridad dio una conferencia de prensa para informar sobre la entrega de 29 narcotraficantes mexicanos a las autoridades de Estados Unidos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aclaró que la decisión de entregar a los criminales fue del Gabinete de Seguridad y no de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una decisión del Gabinete de Seguridad, como ya lo dijo el fiscal general de la República, es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento, donde no tiene nada que ver la señora presidenta de la República. Harfuch afirmó que los criminales mantenían acuerdos con jueces para retrasar sus procesos de extradición o salir en libertad. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Ante el señalamiento, el Consejo de la Judicatura Federal rechazó la declaración del secretario de Seguridad y expresó su total disposición a que, en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho, sin excepciones. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que la entrega de los criminales fue respuesta a una petición de Estados Unidos. Esto se hace bajo las normas de una ley específica, que es la Ley de Seguridad Nacional, donde se establecen los parámetros de necesidad por razones de estabilidad política, tanto en México como en los Estados Unidos. Esa es la ley de aplicación. Artículos 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. No había más que una razón por la cual nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo. Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento. Que no se está aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional contempla como amenaza actos que impidan a las autoridades proceder contra la delincuencia organizada, en contra de la seguridad interior que implique el uso de la violencia o que atente contra el territorio y soberanía del país. Mientras que el artículo 89 de la Constitución mexicana desglosa las facultades y obligaciones del Ejecutivo, entre las que destacan preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también dijo que los integrantes del Poder Judicial han entorpecido la justicia por años para librar a criminales. 11 años, 8 años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días. Son pruebas más que suficientes. ¿Hacer algo con estos jueces y quiénes serían?
lo que se tenga que hacer, por supuesto. El Gabinete de Seguridad calificó esta acción como un hecho sin precedentes. Con información de Denalia Taide, Milenio Noticias. Bueno, y por cierto, el propio Marco Rubio habló sobre la reunión de ayer. Recuerdan, agradeció la cooperación, indicó que en esta reunión con el Gabinete de Seguridad de México y encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hablaron precisamente de la cooperación y mencionó este caso de los 29 capos que fueron enviados a Estados Unidos. Algunos analistas se preguntan si será suficiente para Donald Trump, para las negociaciones que también impactarán en el tema económico. Bueno, y en entrevista con The Spectator, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó investigar también a funcionarios mexicanos que podrían estar vinculados con los cárteles, con el crimen organizado. Incluso dijo que esto será tarea de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Are you going to hold to account a lot of these corrupt politicians who profited from that human trafficking, from pouring fentanyl in? They did. Including the leading Mexican. Well, certainly, I would recommend that they be looked at. Certainly, it's going to be up to Pam Bondi, who's excellent at what she does. Y aunque fueron entregados varios narcotraficantes a Estados Unidos, 29 ayer, aún hay grandes capos que continúan libres. México barrió en sus cárceles y Washington no tuvo lo que quería desde hace años o casi. Al menos 7 grandes capos, jefes de facciones o cárteles aún siguen en México, la mayoría de ellos libres. Solo Abigail González Valencia, alias el Queenie, ex líder del grupo criminal del mismo nombre, sigue en prisión. Fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y desde entonces el gobierno estadounidense solicitó su extradición. Señalado como operador al nivel de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el Queenie dirigió una lucrativa operación de tráfico de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos y Europa. Sin embargo, actualmente es testigo colaborador del gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa. Nemesio Ceguera Cervantes, líder indiscutible del cártel Jalisco, nunca ha sido detenido. Comenzó como jefe de plaza del cártel del Milenio en Puerto Vallarta y después formó el cártel para traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Está acusado en la misma causa penal que el Queenie. Los hermanos Jesús Alfredo y Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líderes de los Chapitos, son requeridos por Washington por tráfico de drogas en diversos estados. Sus medios hermanos, Ovidio y Joaquín, ya negocian su culpabilidad en la Corte Federal de Chicago, Illinois, mientras el resto opera el tráfico de drogas, personas y armas desde Culiacán, Sinaloa. Actualmente libran una batalla contra la facción del Mayo Zambada. Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, es buscado por el Departamento de Estado y autoridades migratorias por dirigir una célula que trafica marihuana, metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo desde Sonora y Sinaloa a la Unión Americana. Se ha reportado que está confrontado con los Chapitos. Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, heredó los negocios y enemistades de su padre, Ismael Zambada García, El Mayo. Es uno de los objetivos prioritarios de la DEA y se le acusa de tráfico de drogas en California. Johnny Hurtado Lascoaga, alias El Pez, es acusado de tráfico de drogas en Florida con la familia michoacana. En México se identifica a la organización por establecer crueles métodos para imponer su ley, como torturas, ejecuciones y extorsiones a pobladores. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Y a quien detuvieron el día de hoy en México fue Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, a quien veíamos en estas imágenes que nos presentaba nuestro compañero Ángel Hernández. Bueno, Don Rodo, el hermano, fue detenido junto con 3 personas más en el poblado de Atajeas de Covarrubias, allá en Jalisco. Don Rodo era responsable de lavar el dinero de su hermano a través de la compra de ranchos, terrenos y propiedades. Recordemos que otro hermano del Mencho, Tony Montana, fue parte de los criminales enviados a Estados Unidos ayer, mientras que el Menchito, hijo del Mencho, se encuentra en Estados Unidos desde hace tiempo, ya en espera de su sentencia. Y mientras atrapan al hermano el día de hoy, liberan a la esposa.
Anoche fue puesta en libertad Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Abandonó el penal federal de Morelos tras estar 3 años presa, señalada como administradora de los recursos económicos del cártel Jalisco Nueva Generación. Una jueza ordenó su libertad por buena conducta y por haber cumplido más de la mitad de su condena de 5 años que se le impuso a finales del 2023 por lavado de dinero. Y en Iztapalapa, en la Ciudad de México, fue detenido Martín Alejandro El Cámala, ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo a las autoridades, el hombre de 43 años habría recibido instrucciones del Choqui para dispararles a los normalistas. Se refiere que participó en la agresión a los estudiantes en el centro de Iguala, Guerrero, de donde se llevaron a 17 jóvenes a una casa de seguridad donde los mataron de inmediato. Luego utilizaron una excavadora para enterrarlos en el rancho y a otros 7 estudiantes los quemaron. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidieron que el expresidente Enrique Peña Nieto declare ante el Ministerio Público por el caso. La presidenta respondió que si la indagatoria arroja elementos suficientes, se llamará a rendir cuentas a Peña Nieto. Así lo informó Vidulfo Rosales, representante legal de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos. ¿Se abrió la posibilidad de que puedan declarar Enrique Peña Nieto y miembros de su gobierno? Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si la ¿podría acercarse un poco más? Investigación y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer. Una pausa y volvemos con más información. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, llegó a la Casa Blanca para firmar un acuerdo. Sin embargo, se armó la discusión frente a los medios en pleno Salón Oval. Ahí, Trump y Marco Rubio se unieron contra Zelensky. El esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, terminó en un enfrentamiento abierto que temen se vuelva un riesgo para la cooperación entre Washington y Kiev. La reunión tenía como objetivo fortalecer el apoyo estadounidense a Ucrania y firmar un acuerdo sobre la explotación de recursos minerales. Hacia los últimos 10 minutos de los 45 que duró este encuentro, enfrente de los medios, los mandatarios se acusaron mutuamente. Trump criticó a Zelensky por su falta de disposición a negociar la paz con Rusia, mientras que el mandatario ucraniano insistió en que no se puede confiar en Vladimir Putin. President Trump will stop him, but during 2014 nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. Once we signed that deal, you're in a much better position, but you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Pero todo comenzó cuando el vicepresidente estadounidense J.D. Vance lanzó áridas declaraciones. Acusó a Zelensky de irrespetuoso. La situación escaló hasta que el líder ucraniano abandonó la Casa Blanca antes de lo previsto y el acuerdo no se firmó. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. La confrontación generó reacciones internacionales. Líderes europeos como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen respaldaron al ucraniano Zelensky. En contraste, en Moscú, el expresidente ruso Dmitry Medvedev celebró este episodio, señalando que Zelensky recibió una brutal reprimenda. La administración Trump busca reducir el apoyo a Ucrania y darle prioridad a un acuerdo con Rusia. Esto dejaría a Kiev en una vulnerable posición dentro de este conflicto que recién cumplió 3 años. El futuro de esta guerra queda en vilo.
a la espera de que Estados Unidos tome una decisión, ya que Donald Trump está interesado en acceder a los minerales raros que Ucrania posee. Milenio Noticias. Sí, bueno, muchas reacciones y sí, la Unión Europea, los líderes se han unido al apoyo a Zelensky en las redes sociales del presidente de Ucrania. Él está respondiendo el apoyo a cada uno, muy impresionante. Y también luego de la confrontación, pues Donald Trump dijo que Zelensky busca pelear, que no quiere la paz, mientras que el presidente de Ucrania consideró que su actuar no estuvo mal. We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. We're not looking for somebody that's going to sign up a strong power and then not make peace because they feel emboldened, and that's what I saw happening. We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight. We're looking to end the death. President, a thought that you owe the president an apology. No, I respect the president and I respect American people. And if, I think that we have to be very open and very honest. And I'm not sure that we did something bad. We are ready for peace, but we have to be in a strong position. Y le comentaba de las reacciones ahí en Europa. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la dignidad de Zelensky y señaló que no está solo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el agresor es Rusia y la víctima Ucrania, y agradeció a los que siguen colaborando. El saliente canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que nadie quiere más la paz que los ucranianos y por eso siguen trabajando. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, señaló que su país está con Ucrania, al igual que lo dijo el primer ministro polaco Donald Tusk. Otros que respaldaron a Ucrania son Países Bajos, Dinamarca, República Checa, Suecia, Noruega y Bélgica. Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. Buenas noches, Elisa. Con el gusto de saludarte. Igualmente. Querido Manuel, esto está siempre al rojo vivo, ¿no? Ahora a ver cómo va a impactar todo este tema de Ucrania, que lo has estado mencionando durante mucho tiempo, que es muy importante llegar a la paz, ¿no? En los distintos lugares, pero bueno, hoy, más que... Así es. Tremendo, ¿no? Mira, hoy el desencuentro que hubo entre Trump y Zelensky, bueno, pues es un atropello de Trump y de Vance, que realmente se le fueron encima, ¿no? Afortunadamente Zelensky nunca perdió la cordura ni la calma, sí, y contestó como debía. Los patanes son los otros, y creo que como lo vimos todo el mundo en vivo, bueno, pues queda clarísimo quiénes fueron los irrespetuosos, ¿no? Sí, pero bueno, así es Trump, y así lo vamos a tener que vivir durante 4 años. Lo que no se da cuenta es que todo el sainete que organizó tuvo enormes impactos en los mercados. A ver. Las bolsas en Estados Unidos habían abierto muy bien, y a la hora del desencuentro se cambiaron de signo y se fueron a números rojos, importantemente rojos. Después recapacitaron las bolsas, se pusieron positivas, se volvieron a bajar, y al final del cierre ganó la cordura y finalmente tuvimos un muy buen día para los mercados en Estados Unidos. Cerraron al alza 1.39 el Dow, 1.58 el Standard & Poor's. También tuvo un avance importante el Nasdaq con 1.63, y la Bolsa Mexicana de Valores es así, no se pudo recuperar y se quedó en menos 0.43. Pero, por ejemplo, el tipo de cambio a la hora de la discusión en la Casa Blanca se subió hasta 20.64 y tampoco le dio tiempo de recuperarse totalmente. Finalmente cerró en 20.54. De ese tamaño es el impacto que causa Trump en los mercados. Es increíble lo irresponsable de este individuo, y además las pláticas que deben de ser en privado, ¿por qué las hace tan públicas, no? ¿Y por qué agreden a un invitado
a la Casa Blanca, y sobre todo creo que el que estuvo peor todavía fue Vance que Trump, ¿no? Como si necesitara ayuda el otro. Pero bueno, como ya hemos platicado aquí, es lo que tenemos. Además de este desencuentro, una buena noticia en Estados Unidos fue que salió el índice PCE, que es el Price Consumption Expenditure, que mide la inflación de los bienes que más consumen los norteamericanos, y salió con una inflación anualizada del 1.6%, muy en línea con lo esperado. Esa fue una noticia, pues mantuvo tranquila la Reserva Federal, que podrá bajar tasas si las cosas siguen así en la inflación en la segunda parte del año. Pero realmente lo importante del día de hoy fue este terrible desencuentro que nunca debió haber sucedido. Así es, querido Manuel, con eso nos quedamos, nunca debió haber sucedido, y seguimos consignando pues todo lo que pasa y los impactos. Muchísimas gracias, querido Manuel. Así es, lo describiste muy bien, ya viste la opinión de los principales líderes mundiales. Impresionante. ¿No? Todos a favor de Zelensky. Impresionante. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas gracias noches. A ti, que tengas un lindo fin de semana. Saludos a la audiencia. Saludos. Nos vemos el lunes. Una pausa y volvemos. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio. Querida Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Pues noticias más agradables, de información deportiva, menos conflictiva que lo que vimos entre Zelensky y Donald Trump. No, bueno. Pues a ver, se ha llegado ya a la mitad de Clausura 2025, se está yendo rapidísimo este torneo. Ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas y cosas desagradables. Para este fin de semana te voy a presentar lo bueno, lo malo, lo feo, lo desagradable, lo sorpresivo, todo lo que tiene que ver con el torneo, que ha dejado cosas y pinturas muy buenas, pero también otras feas. Coincido, querido Eugenio, sí es. Lo primero, estas peleas, ¿no? Las agresiones, esta agresión en vivo que vimos también, de verdad, ya basta, ¿no? Es que, y lo hemos platicado en este espacio, Eli, durante muchas veces, ¿no? La gente no termina de entender que van a ver un espectáculo, no que van a ser ellos el espectáculo, porque, a ver, este aficionado de América que agrede a los aficionados de Pumas el sábado pasado, tu equipo va ganando, tu equipo va bien, celebra, disfruta, ve con tu familia. Es que se han normalizado todas las agresiones, ¿no? Entonces ya basta. O sea, y a veces parece ser un castigo tan bajo, ¿no? Te quitamos el Fan ID, ya no vas a poder entrar a los estadios. Pero con eso no se va a terminar de erradicar. Hay que denunciarlos, o sea, hay que exhibir a estas personas. O sea, decir claramente, estas personas están cometiendo estos delitos. Que lo conozcan en su colonia, en su barrio, donde sea, en el metro, en el transporte público, donde sea. Totalmente. Entonces, eso, sí, tache, y lo prioritario, erradicarlo. De lo malo, pues sí, Pumas, pero ¿cómo ves, Efraín? A ver, Efraín Juárez estará llegando este sábado a la Ciudad de México. No va a dirigir él el partido contra Chivas de mañana por la noche. Va a estar en el palco viendo más o menos el plantel con el que ahora cuenta. Sí que tanteando el terreno. Claro, sí, y mañana se espera que se dé la firma de su contrato. Me parece que es una buena incorporación, un tipo con 38 años que llega después de haber sido bicampeón con Atlético Nacional, que fue campeón como jugador con Pumas en el Clausura 2009 y que también fue campeón del mundo de aquella famosa generación del 2005 en el Mundial Infantil en Perú. Entonces me parece que Pumas hace una buena contratación. Vamos a ver. Bueno, ojalá que no sea un placebo, porque la verdad Pumas está en la sala de terapia intensiva. No. Esperemos que no. Esperemos que Muy bien, muchísimas gracias, querido Higinio. Feliz fin de semana, Elisa. Feliz fin de semana. Oigan, porque sí, ya es viernes.